Lore, ¿qué puede pasar con Venezuela? Es una pregunta que podemos responder para los que nos están viendo y nos preguntan, Santiago, Lorena, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Va a caer el régimen de Nicolás Maduro? ¿La oposición va a lograr imponerse? Claro. Aquí lo que tienes es un escenario ya de un proceso que para Venezuela está cerrándose. Sí. La presión internacional hoy viene desde el lado de faciliten un muestreo de las actas, muestren las actas, transparenten su proceso. No hay ningún indicio de que el régimen de Nicolás Maduro quiera ir por lo que sería mostrar las actas o hacer un recuento. La oposición te está diciendo, yo tengo un propio recuento hecho con copias de las actas de mis personeros legales que hasta el 73% de lo que aquí en Perú sería un conteo rápido, gano yo. Al 73% de las actas computarizadas estoy ganando con una diferencia de más de 30%. Hay una tendencia irreversible, exacto, supuestamente. La oposición te habla de eso. El gobierno de Nicolás Maduro no oye, no reconoce ese reclamo y dice más bien, tengo un ente electoral, el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, el CNE, que ha proclamado ganador a Nicolás Maduro. Con 51%. Exactamente. Entonces, tienes una situación de ya un proceso en apariencia cerrado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y qué puede hacer la presión internacional en estos días? Dos cosas. Por un lado, forzar al gobierno para un recuento de votos que generaría una expectativa enorme. O por otro lado, generar una fuerte presión internacional para que Nicolás Maduro deje el poder. Lo segundo es menos posible. Lo segundo es algo que no se ha podido hacer en años. Es una dictadura que tiene más de 20 años. Es un gobierno y Maduro ha ido cambiando su estrategia, ha ido probando su estrategia de cara a sus electores. Es un gobierno que ha empeñado mucho o ha desplegado clientelismo político. Muchas personas, muchas comunidades dependen directamente del financiamiento del Estado. Es difícil convencerlos de que no. Y lo que tienes es la primera opción que te decía, la comunidad internacional y la oposición consiguiendo un recuento de votos, consiguiendo que se muestren las actas. Eso que podría ser más probable tiene que ocurrir y si ocurre tiene que pasar rápido porque ahora tienes el impulso y la atención del mundo entero sobre Venezuela. Lo segundo es más difícil. Mañana hay un momento importante en Washington porque se reúnen los países en la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Perú participará, veremos si con el canciller que viaja o si con su representante permanente. Y allí lo que se puede hacer es activar la Carta Democrática. Un pronunciamiento serio de los países condenando una situación contraria a la democracia, una situación al margen de la constitucionalidad. Y eso también sería otro elemento de presión para el régimen de Nicolás Maduro. Más allá, no puede haber una situación exabrupta. Las Fuerzas Armadas ya se pronunciaron, el ministro de Defensa ya respaldó a Nicolás Maduro. Y por eso hablamos de, otra vez, la sensación de acá, de los ciudadanos venezolanos acá en Lima o acá en Perú. La sensación de pasar de una alegría por entender que era posible una victoria de la oposición a rápidamente el enojo de saber que la dictadura se impuso con una situación que por ahora genera alerta y denuncia de fraude y puede generar un impulso internacional, pero si no es en las próximas horas será difícil que el régimen acepte, por ejemplo, un recuento de votos. Por allí ha venido el reclamo del Centro Carter para la democracia en América Latina. Transparencia, mostrar las actas de votación. Si el régimen dice que ha ganado, que se muestren esos documentos, documentos que por ejemplo están corriendo en redes sociales y que te muestran una votación muy parecida a lo que fue acá en Perú la votación de Pedro Castillo, donde tenías números enormes que favorecían a Castillo y números casi en cero, que incluso fueron cuestionados en Perú en su momento el fujimorismo que se oponía a Pedro Castillo. Bueno, ese documento, esa acta, es lo que se está pidiendo que se muestre en Venezuela, Lore, pero eso es un poco lo que puede pasar. Importa mucho la rapidez, importan mucho las horas. Hay países que no definen posición, hay países que de momento están muy tibios con Venezuela. Podríamos decir Estados Unidos pide transparencia, pero no va más allá, como si Perú, que ha dicho el presidente legítimo, es el líder de la oposición. Perú está casi en el paso que dio cuando reconoció a Juan Guaidó como el presidente venezolano.
Entonces, es un tema complejo, Lore, pero que en lo inmediato, por ejemplo, no te va a generar retorno de venezolanos a su país. Eso hay que decirlo también, porque puede haber una expectativa que hay una situación de la oposición que puede ganar, eso va a hacer que los venezolanos viajen masivamente a Caracas. No necesariamente, son procesos largos. Y también, Lore, tienes esta situación de que todavía no se puede decir de que haya empezado una nueva ola de migrantes venezolanos a América Latina, que era lo que se esperaba y que era por lo que Perú instauró nuevamente el requisito de pasaporte y visa vigente para los venezolanos que quieran llegar a Lima.